Hola, buenos días. Seguimos en el Summit de Seguros de Forbes. Ahora estamos en este panel para hablar de riesgos de trabajo. Nos acompaña en el piso Mark Herfeld, estoy pronunciando bien, Sí. y Mara Betiol, que está a distancia, de modo remoto, también para compartir con nosotros. Bueno, creo que empecé el panel del mismo modo que el anterior, que es hablar del año, año y medio, 2 años intensos que estamos viviendo, y a nivel de ART también imagino que habrá sido bastante particular. Me gustaría escuchar en boca de sus protagonistas cómo lo están viviendo y qué perspectivas ven para el sector en este momento que estamos viviendo. No sé si, Marc, querés empezar y después escuchamos a Mara también. ¿Cómo no? Bueno, creo que Mara comenta un poco a nivel de empresas y a nivel general. Yo lo que te puedo comentar de caras a los clientes, que es a quienes representamos y con quienes más interactuamos, obviamente tuvimos que adaptarnos al nuevo contexto, a la incorporación de la cobertura de COVID dentro del sistema de riesgos del trabajo, con una metodología muy particular que bueno, requirió ajustes y desafíos. Y a nivel general, nosotros aprovechamos este contexto, este nuevo cambio de paradigma para, de alguna manera, reforzar el sistema. El sistema en general da muy buenas prestaciones, eso está más que nada a cargo de las compañías y vimos la oportunidad, un poco a partir de las necesidades de nuestros clientes, de incursionar en el negocio de la prevención. Creemos que queríamos buscar soluciones adicionales e integradoras de cómo generar más valor agregado a nuestros clientes. Hicimos una investigación de mercado sobre empresas y consultoras de seguridad e higiene y finalmente dimos, bueno, con la que entendemos que era la mejor o la más importante del mercado, que es EHS, y la sumamos al grupo para dar de alguna manera un servicio más profundo a nuestros clientes y no solo dedicarnos a la transacción y a la transferencia del riesgo, sino también en la gestión y en ayudarlos a mejorar la siniestralidad y sus riesgos. Bien. Mara está al frente de la UART, tenés una visión muy integradora por el lugar que ocupás y por las personas, los recursos con los que estás en constante contacto, valga la redundancia. ¿Cómo está siendo este año para el sector? Sí, buenos días. Efectivamente, a ver, para RT el desafío fue doble, en el sentido de que, por un lado, fue necesario adaptar, como hicieron todas las empresas y personas, lo que era la dinámica habitual a la dinámica en pandemia, esto es, brindar los servicios y beneficios en un marco diferente condicionado por la pandemia, la cuarentena, que fue lo que caracterizó un poco la adaptación que todos de alguna manera tuvimos que hacer, ¿no? Pero adicionalmente, en el caso de RT, se incorporó una nueva cobertura a pedido de empresas y de trabajadores. Como muchas veces hemos señalado, RT se constituyó en un aspiracional y en ese marco es que se solicitó la cobertura de RT, que fue plasmada a través de la incorporación de COVID como enfermedad profesional no listada a través de 2 DNUs. Uno primero el año pasado, el 367, y en enero de este año el decreto 39. El año pasado la cobertura era para aquellos trabajadores esenciales o exceptuados. En este año se amplió a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que tuvieran que salir a trabajar. Esto desde ya fue una revolución cuantitativa y cualitativa, porque implicó adaptar los distintos equipos a esta nueva cobertura, que es muy ajena y extraña a lo que era habitual a la cobertura del sistema, por no tener raíz traumatológica, y entonces había que salir a contratar nuevos prestadores, hacer protocolos, capacitaciones y demás para que brindar la cobertura en el marco del sistema. Y por otro lado, desde el punto de vista cuantitativo, hubo semanas y algunos meses, tanto el año pasado como este año, que esa cobertura llegó a más que duplicar la cobertura habitual de RT. Wow. Es decir, estamos de 30.000 siniestros por mes a 60, 70, 80.000 si sumábamos ambas coberturas. Entonces esto fue un desafío no menor. Afortunadamente fuimos trabajando en conjunto con todos, con cámaras empresarias, sindicatos, ambas superintendencias estuvieron codo a codo trabajando en todo esto, así que bueno, de a poco vamos saliendo.
la pandemia la verdad es que es una película que todavía se está rodando, así que no sabemos cómo terminará, pero la verdad es que fue un desafío no menor y el sector una vez más estuvo más que a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Qué lectura hacen ambos acerca de del empleo a partir de la contratación de ARRETE? ¿Qué movimiento hay o qué estuvieron viendo en estos últimos meses? En estos últimos meses estamos viendo un rebote en la actividad, estamos viendo más pequeños brotes verdes, como se decía, de cantidad de empleados y crecimiento de la masa salarial. Quisiera acotar también algo sobre lo que dijo Mara respecto al impacto de COVID. También es cierto que durante la pandemia mermó un poquito algunos índices siniestrales, con lo cual, si bien creció muchísimo el de COVID, también por suerte mermó el general, ¿no? Y eso tiene que ver, imagino, con a lo mejor menos traslados para llegar a las oficinas, más trabajo remoto. Correcto, menos exposición al in itinere, pero bueno, hay industrias igual las esenciales y otras que no cesaron su actividad y sus índices siguieron igual. De hecho, hoy se están alcanzando, Mara seguramente tiene estadística más actualizada, pero hoy se están alcanzando los índices prepandemia en cuanto a frecuencia sinestral y se agregó, como bien dijo ella, la exposición del COVID, ¿no? Efectivamente, el año pasado hubo, cuando estaba todo muy cerrado, una baja en 2 o 3 meses de algunos de los indicadores de incidencia sinestral, pero a los 2 o 3 meses empezó a recuperar muy fuerte, sobre todo en el interior, en donde quizás a diferencia de lo que pasó en Cava y GBA, empezó a liberarse de manera más fácil. Y entonces, bueno, eso generó esa doble presión para todo el sector. Y en materia de empleo, la verdad es que ahí, gracias también a las políticas activas que tuvo el gobierno para sostener el empleo, no fue el nicho de mayor resentimiento, ¿no? Estamos con 9.600.000 trabajadores, un 1-2%, que como bien decía Marc, empezó a recuperarse de la mano de la reactivación económica, ¿no? Entonces, la verdad es que a diferencia por ahí de lo que pasó en otros sectores informales o empleo independiente, donde fueron los nichos de empleo más resentidos, en el caso de ARRETE o en el caso del empleo registrado formal no fue el principal afectado, ¿no? ¿Se puede hablar de una incipiente industria del juicio, nueva industria del juicio o no? Ahí vamos a tener una diferencia con Mara de la observación. Mara te va a decir que se recuperaron los índices de judicialidad. En realidad que le diga Mara, pero... Me gustaría escucharlos a los dos, así que... Bueno, te cedo la palabra, Mara. Sí, a ver, es lo que nosotros hacia finales del año 2019 ya veíamos un rebote en la cantidad de juicios ingresados, porque se estimaba una cantidad de juicios ya parecida a la que era 2008, que hasta el momento, digamos, producto de la pandemia, de ajo y disco en los juzgados, como así también la suspensión de las notificaciones, no llegaron. Entonces en 2020 vimos una baja y llegamos a 44.000 juicios. De todos modos, este año ya repuntó de manera fuerte, así que seguramente terminemos el año con 85.000 juicios nuevos. Esto es valores del año 2018, que de alguna manera lo que pensábamos que iba a ocurrir hacia finales del 2019, cuando empezamos a ver en 2019 que en 2020 esto iba a repuntar, pero bueno, no se dio. Lamentablemente, digamos, tiene que ver con la falta de constitución de los cuerpos médicos forenses. Estos es los peritos en la justicia, que corresponde que cada corte de las provincias lo constituyan. Es un pendiente que no tiene ninguna explicación ni justificación que nosotros podamos ver, al menos. Si bien hay fallos muy importantes a nivel de cortes provinciales, Corte Nacional, de sostenimiento del sistema y de esta reforma, la utilización del baremo, la solución de fondo pasa por el cuerpo médico forense. Hasta que eso no se constituya definitivamente, no podemos decir que
la reforma que aprobaron todos, es decir, empresas, trabajadores, Estado, 15 legislaturas provinciales, es decir, gozó de un amplio consenso de todo el mundo productivo, ¿no? Entonces, es necesario que esas instancias, tanto sea Corte Nacional en Cava como en cada una de las provincias que adhirieron, que fueron 15, constituyan estos cuerpos médicos forenses y de una vez den la solución que todo ese sector productivo espera, para lo que todos hemos trabajado, ¿no? Entonces, intermediarios, ARTs, empresas, sindicatos, poderes ejecutivos, distintas fuerzas políticas. No puede ser que el litigio sea la respuesta a esta cobertura, ¿no? No es la filosofía ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Nadie está esperando hacer ninguna cosa diferente, ¿no? Marc. Totalmente de acuerdo con Mara. Quizás el único condimento para agregar es que estos 85.000 juicios que se esperan para este año, como justamente estuvieron parados algunos juzgados, tanto en DISPO como en ASPO, en realidad no responden a los netos de este año, sino también un acumulado del año pasado. Y como bien dijo Mara, ojalá que se terminen de conformar estos cuerpos médicos forenses, no solamente para de alguna manera atenuar la judicialidad, sino para dar mejor prestación. Como bien dijo Mara, este es un sistema aspiracional que realmente ha mejorado la calidad de los trabajadores, se ha adaptado infinidad de veces a cambios legislativos y a formas y a normas. Lo más reciente que hablábamos del COVID, y me parece que está bueno que de alguna manera evolucione y se acompañe para dar mejor respuesta a los trabajadores, ¿no? Que es en definitiva lo que se trata del sistema. Nosotros muchas veces, justamente en ese punto, es lo que uno, al menos desde este lugar, no encuentra explicación. Es decir, hemos tenido numerosas reformas, enorme cantidad de beneficios, mejoras prestacionales, mejoras en los índices de siniestralidad, gracias al esfuerzo de toda la comunidad productiva, ¿no? Entonces, y así todo, aunque bajen los siniestros, bajen los fallecidos, los juicios no paran de crecer, digamos. Entonces, hoy por hoy tenemos, de nuevo, está en manos de las Cortes la oportunidad de terminar de conformar esta reforma, que sin ella, obviamente, hay un stock judicial que no sabemos cuánto sale y una evolución judicial que tampoco, porque si bien todo el trámite previo en comisiones médicas funciona acorde a la norma, después, bueno, los peritos en la justicia tienen otra mirada, que ya en varios casos, ¿no? La Corte Nacional y las Cortes Provinciales han revisado fallos, ¿no? Han dado vuelta a fallos en instancias anteriores. Entonces, lo importante es ir a esta solución de fondo para que tengamos todas reglas claras, ¿no? El sistema de seguros que garantiza oportunidad y eficiencia y integralidad de la cobertura, reglas claras, requiere eso, que quienes diriman las controversias, independientemente de cuál sea el ámbito judicial o administrativo, definitivamente usen la vara que está prevista en la ley, que es el baremo, no otra forma de valorar los daños. Y más allá del cuerpo médico forense que comentaban recién, digo, ¿qué otra trama hay detrás? ¿Tiene que ver también con una cuestión cultural que haya alentado como esta industria del juicio durante tanto tiempo? Ahí acoto dos cosas, yo creo que sí. Evidentemente Argentina es probablemente de toda Latinoamérica el país más litigante, no solamente en riesgo del trabajo, sino en general. Hay un hábito de judicializar los diferendos en general, no solamente en particular de riesgo del trabajo. También creo que es un proceso, de hecho ahora hay casos incipientes de juicios por COVID, o sea, tal es el ingenio que siempre hay como un apego a eso. Creo que también nosotros como protagonistas o en distintas funciones tenemos que mejorar nuestro metro cuadrado, y por eso lo que te decía antes de ver cómo podemos ayudar a los asegurados a tener un mejor riesgo y menor exposición al riesgo. En definitiva, un juicio es una consecuencia de un siniestro no resuelto de manera acorde entre trabajador y ART. Creo que ese es un punto que ojalá podamos colaborar nosotros. También hay un incipiente deseo de algunos jugadores del mercado de incorporarse al mercado de riesgo del trabajo. Tiene muy pocos operadores el mercado de riesgo del trabajo en Argentina, teniendo en cuenta el tamaño de mercado que hay en autos, que es
el 40% del mercado de seguros, hay más de 60 operadores. En riesgo del trabajo, que es el 30% del mercado de seguros, hay apenas, corregime Mara, 12 jugadores o 12 aseguradoras de riesgo del trabajo. Creo que hay un mercado 20. más plural, 20, Ujú. pero bueno, Sí. sensiblemente el ramo probablemente de menor cantidad de operadores. Creo que si crece la cantidad de operadores, al menos desde mi visión, vamos a también a poder colaborar para un mercado más sano y más plural. A ver, en nuestro caso, a ver, dos cuestiones. Una primera que tiene que ver con esto de la judicialidad, a nuestro entender, es como exógeno al sistema, independientemente de muchas mejoras que se han dado y los datos son hechos que están muy a la vista. Como que uno ve eso, ¿no? La siniestralidad baja, pero la litigiosidad crece, o sea, es como que tiene vida propia independientemente de los beneficios del sistema. Nos pasó muchas veces que por ahí cuando se cuestionaba el nivel prestacional o la cantidad de prestaciones, se hacían reformas, se mejoraban las prestaciones y aún así la litigiosidad seguía su curso. Me parece que acá hay un poderoso poder económico concentrado que, bueno, es necesario terminar de poner en caja y que va a ser un beneficio para todos, para empresas, para trabajadores, que es para quienes nosotros en definitiva trabajamos, ¿no? O sea, reglas claras, cobertura clara, específica, todo aquello obviamente que no se resuelve en la instancia administrativa tiene posibilidades de ir a la justicia, pero fue una reforma muy importante y poniendo en blanco sobre negro la cobertura. Esta es una cobertura de letras grandes que no amerita demasiada conflictividad, ¿no? Hay reglas, hay un baremo, hay contingencias y prestaciones previstas, es necesario aplicar las reglas que este sistema y la ley tiene. Desde el punto de vista de los nuevos operadores, es un sistema que es extremadamente competitivo hoy. Producto de ello también tiene una infratarifación crónica, porque de alguna manera fuimos corriendo por detrás en la evolución de la litigiosidad. Siempre uno apuesta que con las reformas y demás baje, y no es lo que está ocurriendo. Esperamos que esta vez sí, tenemos expectativas de que finalmente se conformen estos cuerpos médicos forenses, que es la única manera de dar certidumbre a todo esto. Y respecto de la cantidad de operadores, bueno, son 20 los operadores hoy en operación, 2 de los cuales son mutuas. Y eso también me parece una cuestión importante decir, en la reforma, en distintas reformas se le dio mucho espacio a esto de manera tal que aquellos, o sea, de mejorar de generar aún más competencia en este sistema, ¿no? Hoy por hoy, por el acuerdo mediante negociación colectiva de cámaras empresarias y sindicatos, se pueden conformar las distintas mutuas y demás. Hoy la tarifa promedio es de 2,50 del total de la masa salarial. Y, a ver, a la luz de determinadas cuestiones no resueltas, una es el cuerpo médico forense y otra es la cobertura de COVID, el financiamiento de ambas cuestiones, son incógnitas muy fuertes que pesan en un sistema que sistemáticamente, digamos, es llamado a dar respuestas, y eso es lo que viene haciendo, ¿no? Entonces, la norma, ambos DNU prevén que esta cobertura se haga con cargo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que, bueno, partió de un saldo de alrededor de 5.500 millones de pesos, y ya hoy solo en fallecidos es más de 30.000 millones, considerando solo la prestación dineraria, ¿no? Entonces, eso, cuando uno lo mira en términos de patrimonio, de primaje del sistema, es realmente una incertidumbre muy fuerte. Me parece que son cuestiones que es necesario despejar para que, obviamente, el sistema funcione dentro de la lógica que debe funcionar aseguradora, ¿no? Bien. Cambio un poquitito de tema, pero tengo la excusa de COVID que mencionó recién Mara, pero para verlo desde otra óptica.
Grupo Gaman este año llevó a vacunar a empleados a Miami, ¿no? Les cubrió el viaje. Me da mucha curiosidad conocer un poco el detrás de escena y cómo se gestó esa acción que en su momento tuvo bastante repercusión porque fue un caso bastante pionero, por lo menos acá en la Argentina. Sí, bueno, pongámonos en situación, abril de este año venía la segunda ola y no había mucha certeza respecto a la vacunación. En directorio, nuestro presidente Juan Manuel Manganaro había planteado en marzo ya la idea de enviar a varios de nuestros compañeros o colaboradores a vacunar, y ahí había cierta dificultad respecto a acreditar la residencia y a cómo era la logística. Semanas más tarde, él mismo padece el virus, ¿no? Que pasa un par de días internado. Y ahí la verdad que nos asustamos mucho y bueno, en lo personal dije tengo que ir. Justo se había liberado un poco el tema de la residencia y ahí Juan Manuel y el directorio en pleno dijo vayamos. Primero hicimos los famosos esenciales o nuestros esenciales, que eran directores y gerentes, y después de alguna manera nos sensibilizó mucho qué pasa con el resto, con qué criterio uno sí y uno no. Y ahí dirimimos de alguna manera armar una política más ecuánime y incorporar una serie de requisitos, que era que tenías que tener cierta antigüedad en la empresa, obviamente tener más de 40 años, no haber tenido el virus y obviamente tener la visa en condiciones. Y bueno, tuvimos la suerte de poder enviar a 27 colaboradores a que se vacunen. ¿Fueron todos juntos en distintas tandas? Creo que 5 o 6 viajes. No fue un viaje de placer, fue un viaje de trabajo, así como a veces uno hace un viaje de reconocimiento o hace un viaje de reconocimiento de metas o un viaje de incentivo. Este fue un viaje de vacunación, preservando nuestro principal activo, que son los recursos humanos, y realmente trabajamos ahí. Fueron 5 días más o menos que viajábamos y trabajábamos de 9 a 18 conectados desde allá, y la verdad que fue una tranquilidad muy grande cuando había un contexto de incertidumbre tan alto. Después, cuando lo quisimos seguir ampliando, ya se había liberado la vacunación acá, entonces ya no hizo sentido, y bueno, por suerte con la tranquilidad de que estábamos cubiertos, ¿no? Y con el impacto, estimo positivo para retener el talento, para mimar a los recursos. Digo, este tipo de acciones, más allá del objetivo final, que en este caso es la vacunación y que los recursos humanos estén cubiertos, también genera una cercanía. Sí, la realidad es que en el Grupo Gaman hay un ida y vuelta con los empleados muy fuerte, ¿sí? Mucho más fuerte de lo que yo conozco en mis casi 30 años de vida laboral. No es algo puntual que surgió por ahora por Miami, sino que hay un montón de medidas que se vienen tomando antes y después de ella respecto a la gente, pero también se les exige en consecuencia. Nosotros hace prácticamente un año que tenemos presencialidad. Al principio, cuando explotó la pandemia, nos planteamos, y había todo un escenario de apocalipsis, nos planteamos qué hacemos con las metas, las cambiamos, las ajustamos, y en ese directorio dijimos no podemos ceder de las metas, tenemos que modificar nuestros esfuerzos. Incluso se llegó a trabajar los sábados, en algunos casos los domingos, y de alguna manera ese compromiso que demuestran nuestros compañeros de trabajo también se lo premia o se lo agradece cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando a la empresa le va bien, queremos que a los colaboradores también les vaya bien, y por eso esta política, como muchas otras, ¿no? Perdóname, la presencialidad es los 5 días de la semana, Sí. full time. Sí. Bien. Y aprovecho, ya que estamos hablando, ¿qué balance puedes hacer de la fusión entre Alea y Gaman? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo, para Alea fue muy providencial la unión. La realidad es que triplicó su estado de resultados. No solamente modificamos, digamos, el nivel de facturación, sino también el de rentabilidad de la empresa al triple. Y en el caso de Gaman también mejoró un poco el ya buen resultado final que tenía. Pero yo creo que lo más destacado es la parte cualitativa. Nos permitió integrarnos y sumarnos a un directorio que ya hace 15 años venía operando con ciertas políticas de trabajo y con ciertas
formas de operar muy, muy disruptivas y muy productivas y muy distintas a lo que yo estaba acostumbrado. Juan Manuel me dio la posibilidad de liderar de alguna manera el departamento comercial, me nombró director comercial de todo el grupo, y mi socio de ALEA originalmente, Gregorio Sánchez, pasó a ser el gerente general de ALEA, y la verdad que más allá de los valores y los estilos, creo que lo que hace diferente Gaman en este modelo medio cooperativo como se lo conoce también es que lo conforman talentos que son empresarios también. Entonces tienen, más allá de sus cualidades o características personales, una impronta de empresarios bastante diferente que lo hace un modelo bastante distinto. Bien. Mara, en cuanto a la modalidad de trabajo, bueno, no en el caso de Grupo Gaman, que ya hace un año nos contaba Mar que están trabajando de modo presencial, muchas empresas siguieron adoptando o adoptaron el teletrabajo, un modelo híbrido, mucha gente trabajando desde la casa. ¿De qué modo esto impactó también en el tipo de coberturas? Digo, ¿qué hay que tener en cuenta hoy? Sí, básicamente es eso, es decir, hoy por hoy hay una cobertura prevista, ¿no?, de las RT. Dentro de RT también hubo una reconfiguración, funciona un modelo híbrido, en algunos casos hay mucha presencialidad, en otros menos, depende del área también de las compañías, la ubicación física o en la provincia en donde esté, así que bueno, conviven estas distintas formas. Y RT, bueno, nuevamente, o sea, en los casos de COVID, la cobertura activa en la medida que el trabajador haya ido a su lugar de trabajo, haya una dispensa del empleador en este sentido, y también escriba de alguna manera la mecánica de contagio. Y para el resto, bueno, funciona toda la cobertura habitual de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Es importante que las empresas declaren el lugar de trabajo de las personas. Hicimos en algún momento, cada tanto volvemos a reactivar esa campaña, es muy importante saber el lugar en el que trabajan, ¿no? Claro. Bien. Pues ya estamos casi dentro de poquito cerrando el año, no me quiero adelantar todavía, faltan 4 meses, pero bueno, ya estamos más cerca de 2022 y también estamos más cerca de cerrar el panel porque nos queda muy poquitito tiempo. Pero quiero preguntarles rápido a los dos un poquito cuáles son las perspectivas y los deseos para lo que viene. Bueno, los deseos que cuanto antes nos vayamos acercando a la normalidad, ¿no? Hay mucha expectativa, bueno, lo señalaba Marc, de la vacuna en aquel momento. Bueno, hoy también es muy importante, tenemos ahí la variante Delta amenazando, y sabemos a veces lo que puede provocar en términos de enfermedad de las personas y resentimiento de la actividad, ¿no? Entonces, cuanto antes avancemos en todo lo que es el proceso de vacunación y sigamos con los cuidados del caso, mejor vamos a poder afrontar todo este desafío que nos queda. Así que bueno, nuestro deseo pasa por ese lado y desde ya seguir trabajando como lo venimos haciendo con todos los que integran, los que hacen posible la cobertura de RT y también siempre brindándonos para empresas y trabajadores, que es el sentido de este sistema. Bueno, desde el riesgo del trabajo, la verdad que quizás una de las cosas que más se notó en pandemia fue el rol del productor de seguros. El productor de seguros fue de los pocos segmentos que creció en pandemia y que estuvo muy cerca de los clientes. Así que celebro ese espacio de protagonismo que siempre tuvo y que de alguna manera hoy tiene. Y ojalá, como bien dijo Mara, no va a volver a ser lo mismo, me parece, la normalidad, y que la podamos acompañar desde la mejor manera todos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Marc. Gracias, Mara, por acompañarnos. No se vayan, seguimos con el Summit.